Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otra sección del Trivia. Me da mucha alegría volver a verlos, jajaja. Bueno, en esta ocasión es muy especial y es porque es la primera vez que se vuelve a reeditar un top completo. Esto sucedió porque el anterior tuvo algunos conflictos con los derechos de autor y fue borrado por YouTube. Así que tuvimos que volverlo a hacer todo completo, pero adaptándolo a la edición actual. Bien, ya no hagamos más tiempo y pasemos con Darky para empezar con el tema. Después de este pequeño trauma, hoy vamos a ver el top 10 de animes de acción y romance. Cabe decir que esta no es una nueva edición, sino una remasterización de la primera entrega, para los que aún se preguntan cuál fue. Ya aclarando esta duda, empecemos con el top. Y con el que comenzamos, es el de Shakugan no La historia nos relata de cómo se conocieron nuestros protagonistas, es decir, Shana, Sakai y Yui. Y qué inconvenientes tendrán cuando le devoran el alma a Sakai y Shana descubra que es un Mistes. Un tesoro muy preciado y codiciado, tanto que Shana tendrá que protegerlo de los enemigos que se avecinan. A decir verdad, esta serie es muy buena, tiene muchas batallas memorables, la banda sonora me parece la mejor para el anime, su romance no es tanto, pero lo poco que se ve es muy hermoso. Este cuenta con 3 temporadas y 24 capítulos en cada uno. Aunque tiene algunos capítulos de relleno, pero créeme que los disfrutarás, XD. El siguiente es el llamado Zetsuen no Tempest. ¡Gay! Lo que nos menciona su historia es que nuestros dos protas, Yoshino y Mairo, al parecer, han sido muy buenos amigos de toda la vida. Pero les ocurren graves tragedias, y quedan envueltos en una catástrofe. Sobre todo Mairo, que hizo un pacto con una hechicera, y donde quiera que va, ocurren todo tipos de fenómenos. Yo recuerdo que cuando vi los primeros capítulos, pensé que era del género del yaoi, XD, pero mientras va transcurriendo la serie, mis dudas fueron aclaradas. En sí, es un muy buen anime, este cuenta con 24 capítulos. Contiene un romance profundo, y también lleno de misterio, con una acción que te va a entretener, y quizás pienses lo mismo que yo, al empezar a verla, jajajaja. La historia de Aida no Aria gira en torno a una escuela que se dedica a entrenar a detectives, conocidos como buteis. Nuestro protagonista, Kinji Toyama, estudia en la secundaria, pero oculta sus grandes habilidades para tener una vida tranquila. Sin embargo, se ve atrapado en una explosión de camino a la escuela, y es donde conocemos a Aria Kansaki, la estudiante de más alto nivel, y la más poderosa de asalto. Lo único que puedo decir de este anime, es que es, balas, romance, balas, fanservice, balas, acción, balas, XD. Este cuenta con 12 capítulos. También contiene comedia, que te sacará algunas pequeñas sonrisas, un anime que no te puedes perder. En séptimo lugar, tenemos a la serie Tokyo Revengers. Esta nos menciona que Arutora, un descendiente de una familia importante, practica artes oscuras del omnimodo. Pero pese a eso, carece de energía espiritual, por lo que es solo un joven normal.
Natsume, que es una amiga de infancia de nuestro protagonista, es la próxima cabeza de su familia, y estará dispuesta a cambiarle su vida. Esta es una de mis favoritas, por ser una de las primeras que vi, y por su historia que me atrapó. Este cuenta con 24 capítulos. Su acción es muy buena, su romance y comedia igual, tal vez te enredes en algunos momentos, pero mientras sigas la historia lo entenderás, y no dejarás de verlo. En sexto lugar, tenemos al anime, conocido como Guilty Crown. Bien, la historia de esta serie se desarrolla en Tokio, durante el año 2039. Donde 10 años antes, había sido atacado por un virus, conocido como Lost Christmas, que actualmente, se encuentra controlado por varias organizaciones. Nuestro protagonista, Oma Shu, un joven de 17 años, logra obtener un poder especial, la habilidad del rey, con el que suele obtener armas y herramientas, de sus amigos. Aunque, ha estado evitando tener problemas, eso cambiará cuando conozca a una chica llamada, Yuzuria Inori, que es miembro de una resistencia. Este anime, es muy hermoso en cuanto al romance, y también contiene el sentimentalismo, en algunas partes de la historia, que tal vez te saquen alguna lágrima, sin mencionar que su música es muy linda. Este tiene solo 22 capítulos, su acción es buena, su historia en algunos casos, se invertirán los papeles de quién es el bueno, pero mientras lo veas, verás cómo se resuelve, y con un final que no olvidarás. Créeme. No lo olvidarás.